¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos este miércoles bastante cálido acá en la ciudad de Querétaro. Estamos muy contentas y contentos este día porque hoy empieza una charla muy especial. Ya estaremos dando un poquito más de información, pero hoy es la última charla que hemos programado para este mes de julio, que tiene que ver con explorar un poco acerca de cómo sucede la migración en otros contextos, además de la movilidad humana propiamente. Ya hemos visto algunas experiencias de investigadores que han compartido aquí con nosotras sus experiencias de investigación sobre los comportamientos de seres prehistóricos, de aves. También la semana pasada nos compartieron acerca de la mariposa monarca y hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Joel Ortega Ortiz, quien es investigador de la Universidad de Miami. Entonces nos estamos conectando hasta allá un poco más lejos de lo acostumbrado en estas charlas y le damos la bienvenida hoy. Joel, le agradecemos muchísimo por primero aceptar esta invitación a colaborar con nosotros en este ciclo de charlas que ha sido muy lindo compartir, y pues le damos la bienvenida hoy para que nos platique un poco acerca de su trabajo. Les recordamos que esta actividad es parte de lo que tenemos disponible para ustedes, para niños, niñas y adolescentes dentro del proyecto El Club Cami, en donde estamos revisando algunos contenidos y actividades que tienen que ver con la migración y la movilidad humana, y en donde estamos explorando la migración desde otras ventanitas. Y le damos pues la bienvenida al doctor Joel, que nos estará platicando hoy, compartiendo hoy desde Miami. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Fíjense que trabajo en la Universidad de Miami, pero en este momento estoy platicando con ustedes desde la ciudad de Mérida, en México, en Yucatán. Okay. Como parte de este mundo globalizado y de la migración, ahora me tocó estar por acá. Yo soy originario de la Ciudad de México y por cuestiones de trabajo soy un migrante yo mismo, entonces ahora ya llevo más de 20 años estudiando y trabajando en los Estados Unidos. Y lo que les quiero platicar el día de hoy es sobre algunas experiencias que he tenido de trabajo con las ballenas, en particular estudios de biología y de ecología, y obviamente dentro de este ciclo de pláticas vamos a tratar acerca de la migración de las ballenas. Y quisiera empezar para aclarar una cosa. Cuando nos referimos a ballenas, estamos hablando de cetáceos, de los grandes cetáceos. En particular, se conoce como ballenas a los misticetos, que son las ballenas barbadas, que no tienen dientes, tienen placas de queratina, de material como las uñas y el pelo de nosotros, en la boca y que utilizan para filtrar. Y otra especie que realmente no es un misticeto, sino un odontoceto, es el cachalote, que es el que está aquí en esta foto, que es una ballena con dientes. Pero en general, cuando estamos hablando de migración de ballenas, estamos hablando de los misticetos, de las ballenas barbadas. Y antes de entrar en detalle acerca de las ballenas, quisiera definir o platicar un poquito acerca de algunos conceptos desde el punto de vista de los biólogos, ¿ok? Yo entiendo que las pláticas aquí son para todo público y obviamente son dentro del contexto de lo que es la migración en los grupos humanos, en las personas. Pero para los biólogos la migración es un comportamiento que es persistente, que es resoluto, y cuando digo resoluto me refiero a que tiene un sentido, es un movimiento dirigido. Podríamos decir inclusive que es de tipo lineal. Y además, en general, tiende a ser un movimiento recurrente, es decir, que ocurre muchas veces en ciclos, como lo veremos próximamente. La migración también causa la reubicación, la redistribución de los animales, de los organismos, a diferentes regiones o inclusive diferentes hábitats. Puede ser el caso de que un animal se mueva entre diferentes regiones, pero el hábitat es el mismo. Pero en el caso de las grandes ballenas, en general, se están moviendo entre regiones y hábitats que son muy diferentes. Y esto ya lo veremos. La migración en los animales puede ser obligatoria, es decir, que toda la población tiene que migrar, o puede ser una elección, puede ser facultativa,
donde algunos organismos de la población eligen que van a migrar o que tienen que migrar. Y ya veremos las razones para ello. Y como les mencioné anteriormente, puede ser un proceso cíclico que se puede dar en ciclos diarios o estacionales. O puede ser un proceso permanente, aunque cuando estamos hablando ya de una migración permanente, en términos ecológicos, esto generalmente se le conoce como una dispersión. Es decir, los animales nacen en digamos, en una región y de ahí, cuando ocurre la migración, cuando se mueven a otra área, es permanente y no regresan. Entonces, en general, para esta plática no vamos a hablar mucho de este último tipo, que es la dispersión, sino más de los procesos cíclicos de los animales. Y también quisiera mencionar la cuestión aquí de que en algunos casos es obligatoria y en otros casos es facultativa o una elección. Hay casos en los que si los animales no migran, no es posible que sobrevivan en ciertos hábitats. Y entonces es obligatorio, es necesario para la sobrevivencia de los animales que se muevan, que migren hacia otra región. Pero bueno, son muchos conceptos aquí, vamos a ver algunos ejemplos. Y obviamente esto nos lleva a la pregunta de por qué migran los animales. Y la primera razón y la más obvia es por la disponibilidad de los recursos. Y por ejemplo, en el contexto humano, para verlo en un contexto un poco más familiar, nosotros tenemos que movernos, tenemos que planear nuestra vida en cuestión de algunos recursos muy básicos, como puede ser el alimento, y obviamente en el caso de los humanos, para poder comer, pues tenemos que conseguir recursos y eso implica trabajo. Entonces, el trabajo lo podríamos ver como un recurso que en los humanos causa la migración. En los animales es buscar áreas donde existe alimento disponible. También puede ser la presencia de agua. En algunos casos, no tanto en los mamíferos marinos o en las ballenas, pero sobre todo en los animales terrestres, los ciclos del agua, de las sequías y de las lluvias, los monzones, etcétera, esos cambios estacionales en la presencia de recursos que están también asociados no solo al agua, sino al alimento, son los que determinan las estaciones y los movimientos cíclicos estacionales de los organismos que migran. También puede haber una migración para evitar condiciones adversas, para evadir, por ejemplo, a los depredadores, para evitar el clima extremo, como les decía, sobre todo los animales que viven en latitudes altas, es decir, cerca de los polos. Obviamente nosotros aquí en México tenemos un clima muy estable y aunque los inviernos son fríos, no son tan crudos como digamos en el norte, en Canadá o en Rusia, donde cuando el invierno llega es muy frío, es muy crudo y algunos animales, si no migran, como les decía, es una migración obligatoria porque si no lo hacen, pueden morir, pueden perecer, ¿ok? Pero también pueden migrar los animales para evitar la presencia de depredadores, de parásitos, de enfermedades, ¿ok? En algunos casos la migración está asociada con los ciclos reproductivos y este es el caso de las ballenas, como veremos próximamente. Y también existen algunos procesos que pueden causar migración que tienen que ver con la exploración de hábitats nuevos. Obviamente nosotros los biólogos estamos hablando de los procesos de colonización. Los animales tienden a dispersarse, a colonizar nuevas áreas donde pueden encontrar condiciones favorables para crecer como población. Y este proceso solo se da cuando existen animales, individuos. La exploración es generalmente a nivel individual, cuando hay algunos individuos dentro de la población que están dispuestos a arriesgarse y a buscar nuevos hábitats, nuevas áreas, donde quizá haya mejores condiciones de vida para ellos, ¿no? Y obviamente para su descendencia y para su población. Entonces, tengan en cuenta todas estas razones que son las que causan que los animales migren hacia otras regiones. Ahora, dentro del ciclo de pláticas, aquí ya en las pláticas anteriores hablaron, por ejemplo, de las aves migratorias. Aquí está el caso del colibrí garganta de rubí. También hablamos la semana pasada acerca de la migración de la mariposa monarca, estos animales terrestres. Otra migración que es muy conocida en general en la literatura científica y también en términos de naturalistas, es la migración de los ungulados, en este caso de los
los wildebeest, no sé cómo se llaman en español, pero bueno, estos ungulados, las cebras y los, creo que son los bueyes almizcleros, ¿no? Y ellos migran en África, dentro del continente africano, pero van siguiendo las áreas donde los pastos están creciendo. Obviamente todo esto determinado por las lluvias en estos animales terrestres. Pero dentro del medio marino, como por ejemplo la migración del salmón, que también es muy conocida, los salmones nacen en los arroyos, en los ríos, en los lagos, a tierra adentro, y de ahí, una vez que empiezan a crecer, migran hacia el mar, donde van a pasar el resto de su vida alimentándose, creciendo, y cuando ya están listos para reproducirse hacia el final de su vida, regresan a los arroyos donde nacieron, a los lagos donde nacieron, para desovar, para poner sus huevos y para que nazca la nueva generación de salmones. Y en el caso de los salmones, la mayoría de las especies, una vez que completan este ciclo de vida, los adultos van a morir y empieza nuevamente el proceso migratorio que lleva toda una vida, ¿no? Y en el caso de las grandes ballenas, como tenemos aquí el último ejemplo, también tengan en cuenta que esto es dentro del medio marino. Y cuando hablamos del medio marino es un poco diferente al medio terrestre porque, pues, número uno, las barreras geográficas no son tan pronunciadas como en el medio terrestre. En el medio marino, si un animal puede nadar, puede desplazarse grandes distancias sin que haya barreras que se lo impidan. Claro, existen diferencias en la temperatura, en las corrientes, etcétera, pero no es lo mismo, digamos, nadar sobre la costa que tratar de cruzar una cordillera como la Sierra Madre o como las montañas rocallosas. Entonces, las barreras que existen en el medio marino no son tan drásticas como en el medio terrestre. Y bueno, vamos a enfocarnos ahora hacia la migración de las ballenas. ¿Por qué migran? De entrada vamos a decir que en general las ballenas están migrando hacia aguas tropicales para reproducirse, para parir a sus crías. Y esto se piensa que puede ser porque las aguas son más cálidas y más tranquilas y ahí las crías pueden nacer y tener su desarrollo temprano, sus primeros meses de vida en condiciones más favorables y lejos de depredadores como las orcas, ¿sí? Sí pueden existir orcas y tiburones en las áreas de crianza, pero no son tan abundantes como podrían ser en las áreas de alimentación que son más hacia los polos, ¿sí? Y también en el caso de las ballenas se habla de que es posible que este patrón migratorio de las áreas cercanas hacia el Ecuador, hacia los trópicos, para parir y para reproducirse, y después migrar hacia las áreas más productivas de alimentación en latitudes más altas, digamos, ahorita les voy a enseñar un mapa. Puede ser una tradición que ha sido aprendida y pasada de generación en generación, ¿sí? Y vamos a ver el mapa para aclarar eso un poquito más. Este es el ejemplo de la migración, la ruta migratoria de la ballena gris. La ballena gris es muy conocida, sobre todo aquí en México, porque las ballenas grises la mayoría son mexicanas por nacimiento. Ellas vienen a parir a sus crías en las lagunas del Pacífico de Baja California, en Guerrero Negro, en Ojo de Liebre, inclusive en Bahía Magdalena, y algunas inclusive entran al Golfo de California, raramente. Y ahí es donde nacen las crías en estas lagunas que están protegidas durante el invierno. Digamos, empiezan a llegar ahí las hembras que están embarazadas, que están preñadas, digamos por ahí de diciembre, y empiezan a nacer las crías en lo que es enero, etcétera. Y después, ya que las crías tienen, digamos, 1 mes, 2 meses de edad, emprenden el camino de regreso, la migración de regreso hacia el norte, hacia las áreas de alimentación, que en el caso de esta especie, de la ballena gris del Pacífico Norte, es en el mar de Bering, en lo que es aquí esta zona de la plataforma continental de Alaska, que es un área muy rica. Ahí existe mucha productividad marina y existe mucho alimento para las ballenas grises. Ahora, quisiera aclarar también que durante esta migración, las ballenas grises en general no se alimentan cuando llegan a las latitudes bajas. Entonces, tenemos que en las latitudes altas, que es cerca de los polos en Alaska, hay mucho alimento.
y después se mueven a parir hacia las latitudes bajas, en este caso Baja California, México, y aquí nada más están reproduciéndose, no existe realmente alimentación significativa. Quizá oportunísticamente encuentren algo y se lo comen, pero en general hacen toda esta migración solamente con las reservas que tienen de grasa en su organismo, ¿sí? Las ballenas cuando se alimentan guardan mucha de la energía que están consumiendo del alimento como grasa subcutánea. Y esta grasa subcutánea, en el caso de la ballena gris, puede ser más de 30 centímetros, 40 centímetros de grasa, que pues es bastante. Y esto les sirve a ellos para aislarlas como una protección para las temperaturas frías en el mar de Bering, en el Pacífico Norte, que es el agua muy fría, pero también les sirve para guardar energía. Y entonces, cuando hacen esta migración, que es de más de 18,000 kilómetros, puede ser más de 18,000 kilómetros, 14,000 a 20,000 kilómetros, digamos, es el rango. Están haciendo toda esa migración, recuerden, sin comer, con toda la energía que tienen guardada en su capa de grasa. Imagínense el esfuerzo que representa para las hembras preñadas, que van a venir a parir a las lagunas aquí en México, hacer toda esta migración sin comer, llegar a las lagunas aquí en Baja California, parir a su cría, y entonces amamantar a su cría, porque recuerden que son mamíferos como nosotros, y amamantan a sus crías. Y toda esta energía es lo que tienen guardado como grasa subcutánea. Imagínense cuánta energía se necesita para eso. Y después de que amamantan a su cría y que la cría empieza a crecer y empieza a madurar, que ya puede nadar mejor, que ya puede mantenerse al lado de su madre mientras está nadando, emprenden el camino de regreso cerca de la costa para ir a las áreas de alimentación. Y es una cuestión muy interesante porque se podría decir que no se puede decir, es un comportamiento aprendido. Muchos animales, como por ejemplo el salmón, en el medio marino, cuando hacen la migración, lo hacen más por una cuestión de instinto. Ellos en su instinto saben que tienen que ir hacia el mar, hacia el agua salada, y recuerdan en su memoria los olores, los sabores, las características químicas, digamos, del agua, de los arroyos donde nacieron, y eso es lo que van a buscar cuando regresan. Pero en el caso de las ballenas, es un comportamiento aprendido que se transmite de madres a crías. Las madres les van a enseñar la ruta migratoria a sus crías. Y, por ejemplo, en el camino de regreso de México hacia Alaska, se van a encontrar con obstáculos y con muchos peligros. Por ejemplo, depredadores como los tiburones blancos, aquí en lo que es la costa de California, y más al norte, en lo que es el norte de California, Oregon, Washington y aquí en Canadá. Ahí es donde se encuentran las poblaciones más abundantes, ahí es donde hay más ballenas orcas, que son carnívoras y que se alimentan también de ballenas, inclusive de las crías de las ballenas. Entonces, las madres que llevan a su cría de ballena gris por este recorrido, les enseñan, por ejemplo, que en la migración hacia el norte tienen que ir cerca de la costa para que sea más difícil a las orcas detectarlas y perseguirlas. Y en algunos casos, por ejemplo, en la costa de Oregon o del norte de California, las ballenas que van migrando hacia el norte con sus crías se acercan mucho a lo que son los bosques de kelp, de estas algas gigantes que están firmes adheridas al fondo marino y que les permiten a las ballenas grises, cuando van con sus crías, esconderse entre estos bosques de kelp para que las orcas no las detecten y poder evadirlas. Y aún así, existen casos documentados, existen los videos donde las orcas atacan a las madres con cría y en muchos casos, después de luchar por horas con la madre, pues desafortunadamente en algunos casos las crías son consumidas por las orcas, ¿no? Porque para ellas es un recurso alimenticio. Entonces, no solo aprenden la ruta migratoria, sino cómo evadir los peligros que hay durante esta ruta, posibles obstrucciones, por ejemplo, las rutas de navegación de los puertos que son muy transitados, también tienen que aprender que en esas áreas deben de pasar rápido porque pues existe el peligro de que un barco las arrolle, ¿no? Les pase encima. Entonces, es un comportamiento adquirido en el caso de las ballenas.
es realmente algo muy sorprendente, desde mi punto de vista muy maravilloso, ¿no? Que se transmita ese conocimiento. Y esto es, por ejemplo, esta es la razón por la que las ballenas llegan a las lagunas de Baja California. Son aguas muy tranquilas, como se puede ver aquí en esta foto, en la parte superior izquierda. Y las ballenas están tan, digamos, confortables, tan a gusto, tan tranquilas en estas áreas donde desde hace ya muchos años no se les caza y no se les hace daño, que inclusive los ballenatos se acercan a las embarcaciones, como pueden ver en esta foto de aquí abajo, y a veces es posible inclusive acariciar a las ballenas ahí. Claro, tengan en cuenta que esto no es la lancha acercándose a la ballena, esto es al revés, esto es la ballena acercándose a la lancha, porque estas áreas son para ellas como un santuario y saben que los humanos que están ahí no les van a hacer daño. Entonces, esto también, al parecer, es un comportamiento aprendido, que también obviamente se transmite entre generaciones, ¿no? De que como las ballenas recuerdan y saben que ahí no hay peligro para ellas, se sienten tranquilas e inclusive se acercan a las embarcaciones con humanos, ¿no? Y bueno, este es para darles un ejemplo de algunos estudios en los que yo he participado. Esto es en la costa de Oregon. Aquí está la ciudad de Newport, Oregon, en el Pacífico Norte. Y lo que estamos haciendo aquí los biólogos es estamos rastreando la migración de las ballenas para saber cuántas van pasando por ahí, en qué época del año, qué tipo de grupos son, si son las hembras con crías, si son los machos, si son las hembras. Porque la otra parte de esta migración de la ballena gris es que las primeras las primeras ballenas en llegar a las áreas de reproducción son las hembras preñadas, las hembras que van a dar a luz, porque ya tienen que llegar rápido, ¿no? Porque ya van a hacer su cría. E inmediatamente después de ellas, el siguiente grupo que empieza a llegar son los machos. Y los machos adultos llegan a estas áreas porque una vez que la hembra da a luz a la cría, en muchos casos entran en estado reproductivo, se vuelven receptivas para poder aparearse nuevamente, y entonces los machos quieren estar ahí en esa zona cuando la hembra esté receptiva, que pueda reproducirse con ellos. Y entonces por esta razón llegan los machos después de que las hembras ya dieron a luz. Y en muchos casos, el último grupo en llegar son los jóvenes, los individuos jóvenes que no van a reproducirse, no van a dar a luz, pero que por una cuestión de comportamiento aprendido, de tradición, podríamos decirle, hacen la migración desde Alaska hasta México con el resto de la población. Pero no todos los animales hacen eso, no todos los individuos de una población hacen eso. Recuerden que les dije que en muchos casos la migración no es obligatoria. Puede ser una elección. Y esto es muy interesante también porque, como les dije, cuando hacen la migración no van a alimentarse. Entonces es un gasto de energía muy grande que hacen las ballenas para desplazarse 12,000, 18,000 kilómetros a otras latitudes para pasar el invierno. ¿Sí? Y también quisiera que pensaran que, aunque es un gasto muy grande de energía, si las condiciones de alimentación en el norte no son muy buenas durante el invierno, los animales de todos modos tienen que nadar porque se la pasan nadando prácticamente todo el tiempo para moverse, para buscar alimento, para migrar, etc. Entonces, un dato interesante es que la velocidad de migración de las ballenas es aproximadamente 4 kilómetros por hora, digamos, ¿sí? en promedio. ¿Sí? Es muy similar a la velocidad a la que nadan las ballenas cuando están en las áreas de alimentación. Entonces, en realidad, no está cambiando la velocidad, lo que está cambiando es el sentido. Cuando las ballenas van en una migración, el movimiento es muy direccional, del área de alimentación hacia el área de reproducción. Pero si se hubieran quedado en el área de alimentación, si hubieran decidido no migrar, de todos modos se van a tener que estar moviendo. Y muchas veces en el área de alimentación se mueven a una velocidad similar. Entonces, el gasto de energía durante la migración, en el caso de las grandes ballenas, no es significativamente más alto que si se quedaran nadando en las áreas de alimentación.
La gran diferencia es que una vez que deciden migrar a las áreas de crianza, no van a poder alimentarse porque no hay alimento allá en general, ¿sí? Entonces, es algo para tener en cuenta, que el gasto energético es el mismo, la diferencia es que no se van a alimentar y no van a poder acumular más energía si deciden ir a las áreas de migración. Ahora, a través de estos estudios que les estoy mencionando, como por ejemplo rastrear a los animales, rastrearlos desde tierra, utilizando binoculares y teodolitos y otras herramientas, también hemos aprendido que no todas las ballenas de una población, no todos los individuos de una población migran. En algunos casos hay individuos que deciden que si no van a reproducirse, el gasto energético no es justificado, no les conviene, digamos, hacer la migración. Y entonces, en lugar de irse desde Alaska hasta México, hay algunos individuos de la población que pueden pasar el invierno, digamos, en Canadá, y se regresan en el verano a Alaska, y al año siguiente, quizá cuando ya les toque reproducirse, sí van a hacer la migración hasta las áreas de reproducción. Y a este fenómeno, cuando no todos los individuos de una población migran, se le conoce en términos ecológicos como una migración parcial, ¿sí? Y eso es también muy común entre las grandes ballenas. Bueno, y otra cosa que les quería comentar acerca en este caso de la ballena gris, es que existe un caso documentado de un individuo de ballena gris que se le observó en la costa de África. Bueno, de hecho se le observó desde que llegó a la costa de España y luego entró al Mediterráneo, se dio una vuelta en el Mediterráneo, llegó hasta la costa de Israel, se regresó, salió del Mediterráneo y después se le observó en Namibia, en África. Y por un momento todos los biólogos estábamos sorprendidos porque aunque existieron las ballenas grises en el Atlántico Norte, fueron cazadas hasta la extinción hace más de 100 años. Y entonces tiene más de 100 años que nadie veía, ningún ser humano había visto a una ballena gris en el Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, cuando vieron a este animal y se dieron cuenta, identificaron que era una ballena gris, pues todo el mundo estaba sorprendido, ¿no? Y fue un récord nuevo para ballenas y en general para mamíferos de migración, porque este animal viajó más de 20,000 kilómetros. Aquí las distancias están en millas. Y estas son las posibles rutas que pudo haber seguido este individuo. Desde lo que es el mar de Bering, que es lo que les mostraba ahí en la costa de Alaska, hasta Namibia. Y pudo haberse ido por atravesar hacia el Atlántico Norte, que es la ruta que se cree que siguió porque se la vio en el Mediterráneo, pero las otras rutas hubieran sido mucho más largas todavía. Entonces, este comportamiento, lo que les quiero decir es que fue un evento anormal, fue una excepción, ¿sí? Este individuo de pronto decidió buscar una nueva ruta. Y a esto es a lo que nosotros los biólogos le llamamos exploración y que es el inicio de los procesos de colonización por parte de una especie, una área nueva que puede ser favorable para ellos, para que ahí se reproduzcan y crezcan, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que, número uno, este es un evento extraordinario, no es normal, pero puede suceder naturalmente en casos excepcionales, y esta es la manera en que las especies, y en este caso las ballenas, colonizan nuevas áreas, ¿sí? Por eso en el título de la plática les incluí el término exploración, por este tipo de viajes migratorios que algunos individuos llevan a cabo.